Hello, I'm Eric Corman, Communications Director at League of Education Voters, and the parent of a sixth grade son in the public school system who needs special education services. Before we begin this webinar, which we will present in Spanish, I would like to tell you how to access English interpretation. First, in your webinar controls at the bottom of your screen, click Interpretation, which is the icon that looks like a globe, and then click English. And if you want to hear only English without the original Spanish in the background, click Mute Original Audio. Special thanks to Claudia Azar, who is our interpreter. If you have any technical issues, feel free to use the chat function, which I will monitor throughout the webinar. And now, I would like to introduce Eric Holzapfel, Director of Field and Community Engagement at League of Education Voters, who is your moderator today. Gracias, Eric. Buenas tardes todos, mi nombre es Eric Holzapfel, soy el director de abogacía y enlace comunitario con el League of Education Voters. En caso que no está familiarizado con nosotros, League of Education Voters es una organización sin fines de lucro a nivel estatal que trabaja con familias, educadores y líderes para construir un futuro mejor para cada estudiante de Washington. Nuestro sitio web es educationvoters.org. Nosotros creemos que en la educación es una herramienta para justicia. Uno de los sistemas que perpetúa la injusticia racial que experimentan las comunidades de color son nuestras escuelas. Creemos que todos los niños merecen una excelente educación pública que les brinda las mismas oportunidades de éxito. Para lograr esto, debemos buscar un cambio radical en nuestros sistemas escolares para la equidad, la justicia y la liberación. Debemos construir escuelas y sistemas que honoran la humildad en cada caso, en cada estudiante. Bienvenido a nuestra serie de seminarios gratuitos en línea, que llamamos Webinarios, a la hora del almuerzo. Comenzamos esta serie hace 7 años para compartir información, conocimiento sobre temas importantes y oportunos. El webinario de hoy es una sesión de escucha con voces de la comunidad latina. COVID-19 ha presentado desafíos para estudiantes y familias en todo el estado de Washington. Y aunque cada comunidad enfrenta problemas similares, la pandemia ha impactado de manera única a algunas comunidades. Para obtener más información y brindar apoyo, League of Education Voters cree en el acercamiento a la comunidad latina de una manera culturalmente y lingüísticamente apropiada. Los panelistas de hoy son la doctora Susana Reyes, asistente superintendente de operaciones del Distrito Escolar de Pasco y miembro de la Mesa de Educación del Estado de Washington. La doctora Nadia Martínez, directora del Programa de Estudios Chicanos, Chicana-X, directora académica del Programa Migrante de Asistencia Universitaria y profesora de Historia en Washington University, Eastern Washington University. Y Tania Medina, administradora del Grupo de Alianza, un grupo de liderazgo juvenil que forma parte de Latino Community Fund. Ellas compartirán sus perspectivas sobre lo que está funcionando y lo que no está funcionando en sus comunidades alrededor de la pandemia y lo que legisladores estatales pueden hacer para apoyar mejor a los estudiantes latinos. También responderán a sus preguntas. Un par de elementos administrativos antes de comenzar. Notarás una función de preguntas y respuestas, Q&A, en la parte abajo de la pantalla. Este es un espacio para que nos envíes preguntas. Como siempre, no dude en enviar sus comentarios sobre la calidad del seminario web en la función de chateo o a info@educationvoters.org, info@educationvoters.org. Y hablando de la función de chateo, puedes usarla para introducirte y comentar cualquier cosa que escuches.
Ok, ahora a las biografías de nuestros panelistas. La doctora Susana Reyes es una graduada universitaria de primera generación, nacida en la Ciudad de México, pero criada en el distrito escolar de Huapato, donde sus padres y sus hermanos trabajaban en los campos del Valle de Yakima. Tiene un doctorado en liderazgo educativo de Washington State University. Actualmente es la asistente superintendente de operaciones del distrito escolar de Pasco. En el 2019, el gobernador Inslee la nombró miembro de la Mesa de Educación del Estado de Washington. Recientemente colaboró con un equipo de colegas en Washington para establecer la Asociación de Administradores Latinos de Washington, afiliada a la Asociación Nacional de Administradores y Superintendentes Latinos. La doctora Nidia Martínez es directora del programa de estudios Chicano-X, directora académica del programa Migrante de Asistencia Universitario y profesora de historia en Eastern Washington University. La doctora Martínez es una inmigrante de México y una graduada universitaria de primera generación. Ha estado trabajando con estudiantes y sus familias de comunidades representadas, en el acceso a la educación superior, justicia migratoria, justicia social y satisfacción con las necesidades de los estudiantes marginados a nivel universitario. Tania Medina es una graduada de primera generación de Central Washington University. Nació y se crió en el condado de King, donde comparte la pasión de retribuir y convertirse en una voz para las comunidades de King y todo el estado de Washington. Ha estado involucrada en el trabajo de activismo y ocupó cargos de liderazgo a través de MECHA, United We Dream, Washington Sin Fronteras y fue la vicepresidente de la Junta de Comités Multiculturales de la ciudad de Kent. Actualmente trabaja en la organización sin fines de lucro Latino Community Fund of Washington como gerente de Alianza, un grupo de liderazgo juvenil en el Latino Community Fund. Además, aboga por la juventud y está muy involucrada en trabajo dirigido por jóvenes, ya que Tania cree que los jóvenes tienen una voz poderosa y cree que los líderes juveniles pueden impactar el futuro de nuestras comunidades. Bienvenidas, doctora Reyes, doctora Martínez y Tania Medina. Para comenzar hoy, nuestra primera pregunta es, ¿qué está funcionando y qué no está funcionando bien en sus comunidades durante este tiempo de gran desafío? Voy a comenzar con la doctora Reyes. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo? Sí, más o menos tenemos 5 minutos por persona. Ok, voy a tratar de mantenerme a ese tiempo. Bueno, muchas gracias. Me da mucho placer estar aquí con todos ustedes ofreciendo esta información en el distrito de escolar de Pasco. Tenemos el orgullo y la bendición de poder trabajar con familias y estudiantes de varios lugares latinos de diferentes países y es parte de nuestra vocación ofrecer y brindar el apoyo y la educación para nuestros estudiantes. Últimamente hemos podido comenzar a ofrecer clases en persona combinados 2 días por semana para las escuelas primarias. Empezamos en noviembre, pero ahora el martes fue el primer día que con esos estudiantes, hemos podido extender el día y ahora están pudiendo tomar sus alimentos en las escuelas y eso ha sido algo completamente bonito porque nos da mucho gusto poder tener a los estudiantes con nosotros más tiempo durante el día.
Y en las próximas semanas vamos a invitar en persona a nuestros estudiantes de las escuelas secundarias y las preparatorias. Así que estamos tomando esos pasos para poder regresar a un ambiente más o menos normal, siempre y cuando con todos los protocolos de seguridad estén siendo puestos en todas las escuelas. Pero también ya tenemos desde marzo que hemos estado en esta situación y en septiembre empezamos a ofrecer aprendizaje presencial para estudiantes de poblaciones específicas. Y uno de esos grupos de estudiantes incluye a los estudiantes que no tienen mucho tiempo, que han vivido en el país de Estados Unidos. Hace poco que llegaron y nos han brindado con su presencia en nuestra ciudad. Entonces nosotros recibimos a nuestras familias y estudiantes sabiendo que la diversidad que ellos traen y comparten con nosotros enriquece nuestra comunidad y ayuda a que la calidad misma de nuestras vidas se engrandece. Entonces, para nosotros es de suma importancia asegurar de que los recibimos de inmediato, les brindamos una bienvenida y nos aseguramos de que podamos empezar a ofrecerles educación y apoyo lo más pronto posible. También desde septiembre hemos ofrecido enseñanza o aprendizaje en persona a estudiantes que están recibiendo educación especial y a estudiantes que quizás no tienen un lugar regular o viven en lugares que no son muy adecuados y califican para un programa donde nosotros podemos brindarles más apoyo y ellos también han estado viniendo a recibir instrucción en persona. También yo sé que muchas personas se dieron cuenta que todos los distritos en el estado hemos estado tratando de asegurar que cada estudiante tenga su propia computadora portátil y nosotros desde la primavera pudimos ofrecer eso a nuestros estudiantes para que cada quien tenga su propia computadora. La conexión de internet, hemos podido también ayudar en esa manera, ofreciendo hotspots, ayudando a conectar a las familias con programas que el costo es reducido para poder tener acceso al Wi-Fi o a la conexión en sus hogares para el aprendizaje. Sabemos que eso sigue siendo un poco de un reto porque no todas las familias tienen el acceso que se merecen, ¿verdad? Porque muchas familias viven en áreas que son de agricultura y no hay la conexión consistente en esas áreas. Eso sería una área que podamos enfocarnos en tratar de fortalecer de alguna manera para que nuestras familias puedan tener un acceso más seguro, más consistente y que les pueda ser de más apoyo para el aprendizaje de sus niños. La comunicación del distrito siempre lo ofrecemos en el idioma de español también para que nuestras familias tengan la información más recién para que estén al tanto de todo lo que está sucediendo. También tenemos videos en nuestras páginas de internet que enseñan a los padres acerca de las diferentes plataformas de aprendizaje que se usa por internet y también videos que dan ejemplos de cómo usar su mascarilla y también ejemplos de los protocolos que estamos implementando en las escuelas para asegurar que todo esté seguro y que pueda minimizar la potencial de que pueda haber alguna transmisión del COVID. Otra área, hemos ofrecido alimentos a todos nuestros estudiantes. En cada escuela pueden venir a ciertas horas a recibir alimentos para toda la semana y también nuestro departamento de transportación
lleva alimentos a las áreas que están un poco más lejos de las escuelas para asegurar que niños y niñas, jóvenes, jovencitas que viven en áreas más rurales también puedan recibir esos alimentos. Pero aún así sabemos que muchas de nuestras familias están experimentando una situación donde no siempre tienen alimentos. Y muchas organizaciones comunitarias se han formado como con nosotros para poder tener diferentes ocasiones donde podemos dar más alimentos, más comida a nuestras familias. Pero aún así, como sabemos, la necesidad siempre está. Así que si pudiéramos seguir tratando de mejorar en esa área, también sería una área de enfoque para nosotros. Y tengo más, pero quizás ya me pasé de los 5 minutos. Sí, gracias, doctora Reyes. Y creo que tal vez personas van a tener más preguntas sobre eso. Y después de cuando hacemos un seguimiento, quiero compartir esas páginas del distrito de Pasco y los recursos que hay disponibles para la gente ahí. Ok, vamos a la próxima panelista, Tania Medina. Si quieres responder esa pregunta, ¿qué está funcionando y qué no está funcionando en tu comunidad? Sí, gracias. Quiero conocer lo que mencionó la doctora Susana. Todo lo que ha dicho es totalmente real y es la verdad, sí, pero también me quiero enfocar en que algo que ha funcionado estos meses recientemente con COVID, eso es las redes sociales. Las redes sociales han sido un hit, como dicen los jóvenes, durante el tiempo de COVID. Por ejemplo, tenemos la plataforma de TikTok. TikTok ha sido un lugar al que los jóvenes se pueden comunicar y eso que sabemos que TikTok es una plataforma que debería ser chistoso, que no deberían de subir videos, bueno, graciosos, ¿verdad? Pero al contrario, es totalmente diferente en lo que están usando los jóvenes. Plataforma lo están usando porque hay diferentes maneras que pueden compartir información. Por ejemplo, lo que ha visto entre los jóvenes latinos es que, por ejemplo, sus papás son trabajadores que tienen que trabajar cada día, no son, como dicen, son essential workers y pues la mayoría de los estudiantes y los jóvenes latinos se tienen que quedar en casa y cuidar a sus hermanos y sus hermanitas, quizás primos también, pero y nadie les ha preguntado cómo están en su mental state, bueno, la salud mental, ¿sí? Y pues tenemos la plataforma de TikTok, donde hay profesionales, hay maestros, también hay mucho más personas de la comunidad que están dando estos tipos de servicios. Y pues ya la mayoría de los jóvenes ya tienen acceso a la internet, acceso a un teléfono y pueden meterse y a ver esas páginas. Aunque los videos de TikTok solamente son 1 minuto, esos videos de 1 minuto pueden decir bien mucho. Y luego cuando hay profesionales compartiendo la información, hay más plataformas que los profesionales también dan. Y pues se dan a reconocer. Y también algo que también sabemos es que no solamente hay la plataforma de TikTok, hay plataformas de Instagram, de Facebook y Twitter, y se los juro que todos los jóvenes ya están entrados en esas páginas sin duda. Y por eso los jóvenes se han comunicado bien mucho durante estos tiempos. Cuando comenzamos la etapa ya casi creo que era un año de que comenzamos con COVID, muchos jóvenes no sabían cómo expresarse y pues sus papás como no están en casa, andan trabajando, no tenían dónde expresarse y pues hay estos tipos de plataformas en donde se pueden expresar, que hay otros estudiantes o jóvenes igual que se pueden decir, yo siento así o yo también siento igual, hay que conectarnos. Y pues eso es lo que ha funcionado bien mucho durante esta pandemia, porque son cosas que nunca nos habíamos imaginado ver, pero estamos viviendo y estamos tratando de apoyar a los jóvenes en cómo podemos y igual también en donde trabajo en Alianza,
tenemos programas así de cómo ayudar a los jóvenes con su salud mental y por eso estamos colaborando con unos programas que pueden apoyar a los estudiantes. Pero igual está la pregunta de, pero ¿qué tal los otros estudiantes que todavía no nos hemos conectado? Y por eso estoy bien agradecida con las redes sociales que tienen sus beneficios en cómo ayudar a los estudiantes durante esta pandemia o los jóvenes latinos, especialmente en la escuela por línea y totalmente diferentes cosas que hay. Gracias, Tania, por compartir eso. Ok, doctora Martínez. Muchas gracias, gracias por la invitación. Yo voy a hablar desde el punto de vista del área académica superior. Una de las cosas para darte el contexto de la población que la Universidad de Eastern Washington o la Universidad del Este de Washington apoya es que la mayoría de nuestros estudiantes son estudiantes de primera generación, de bajos recursos y en este caso la Universidad del Este de Washington estamos en el proceso de convertirnos en HSI o Hispanic Serving Institution, una universidad que apoya de la presencia va a ser en las proyecciones es que dentro de unos 5 años a lo máximo vamos a tener nuestra población estudiantil va a ser del 25% de descendencia hispana, ¿sí? Por lo tanto, una de las cosas es que nosotros como institución académica superior realmente estamos siendo muy afectados porque estas comunidades son las comunidades que han sido impactadas más fuertemente por la situación de COVID, ¿sí? Por recursos, por los bajos recursos económicos, por la dificultad de acceso a la tecnología, a pesar de que otra de las cosas creo que Tania está mencionando esto, la creatividad que tienen nuestras comunidades, nuestros estudiantes de utilizar todos los recursos que están disponibles para ellos es impresionante, es algo que debemos de reconocer, sí que tienen ese deseo de aprender, ese deseo de salir adelante y utilizan todas estas diferentes áreas para poder salir adelante. De las cosas que ha funcionado en el caso de nuestra universidad ha sido que una de las cosas es que toda la universidad tuvo que transformarse en una universidad totalmente en línea en cuestión de semanas, ¿sí? Entonces fue impresionante el ver todo el poder de nuestra facultad, de nuestros estudiantes, de todo, de hacer esa transformación en cuestión de semanas que normalmente nos llevaría un año, ¿no? Para transformar una clase normal. Eso es algo que ha funcionado, claro, haber hecho esos cambios de una manera tan rápida, obviamente va a tener sus problemas, ¿no? Pero todavía estamos trabajando en eso, pero es algo funcionado. Otra de las cosas es que la manera en que nuestra universidad respondió para las necesidades de nuestros estudiantes, de que no tenían acceso muchas veces a internet, no tenían acceso a la tecnología, se ofrecieron becas, se ha hecho se han recaudado fondos para poder apoyarlos a los chicos. Entonces ha sido muy, muy bello ver la manera en que la comunidad ha venido, se ha unido en apoyo a los estudiantes. Todas nuestras plataformas, todos los servicios se han cambiado en forma en línea. Desde servicios para ayuda mental, para ayuda para todos los laboratorios de matemáticas, laboratorios de escritura, todo eso se ha cambiado. Ahora, eso en una parte es algo de admirarse y de respetarse. Por otra parte, una de las cosas que no está funcionando es de que nosotros hemos perdido muchísimos fondos económicos. Entonces nos están pidiendo hacer más con menos. Y eso realmente es algo que nos está afectando muchísimo. ¿Por qué? Porque estamos dando servicio nuevamente a estudiantes y a comunidades y a familias de muy bajos recursos. Y con eso no nada más es la parte económica, sino también significa, si entendemos cómo es que las escuelas reciben sus fondos, ¿sí? Eso significa que esas comunidades que son pobres no tienen los mismos recursos, no tienen la misma preparación académica para entrar a la universidad.
Entonces pasa de que nosotros tenemos que poder ayudar a esos estudiantes que desafortunadamente no están preparados para entrar a un nivel académico superior, pero no es porque el estudiante es deficiente, no. Es porque no se le ha dado la oportunidad o los recursos suficientes. Entonces, resulta que ahora nosotros hemos perdido muchísimos fondos económicos, se perdieron todos los empleos de estudiantes, por ejemplo, estudiantes que trabajaban en el área de dar servicio de la comida, en los dormitorios, todo eso, todos esos trabajos se perdieron, ¿sí? También se perdieron muchos trabajos perdimos muchos trabajadores y también en el proceso de perder facultad. Entonces, estamos ayudando a más estudiantes con más necesidad, con mucho menos dinero, ¿sí? También tenemos esa necesidad de tener más becas. Otra cosa que no está funcionando es la estructura de las becas. ¿Sí? Necesitamos tener más becas que apoyen, no nada más que reconocen a aquellos estudiantes que tienen el privilegio de tener sus GPAs de 4 o superiores, sino esos estudiantes que están tratando, que tienen esa necesidad y ese deseo de salir adelante, pero no han tenido las oportunidades de demostrar su valor como tal, ¿no? Otra de las cosas que ahorita se está teniendo problemas es cómo podemos capturar la atención de los estudiantes, porque el estar tomando clases en línea es mucho más difícil, no es tan fácil. Para tanto el estudiante como la facultad también estamos cansados. No nada más es el estudiante, ¿sí? También nosotros. Entonces, y no es la misma manera en que nos conectamos cuando estamos frente a frente con las chicas o los chicos, trabajando con ellos, a que cuando estamos en línea. Es mucho más difícil. Entonces, lo que está sucediendo es que sobre todo para la doctora Susana, yo sé que ella puede conectarse en esta conversación, en el hecho de que los estudiantes que van a salir ahorita, que están ahorita en la preparatoria, en su último año, que tuvieron su último año en un estado de COVID, no van a estar tan preparados, ¿sí? Para entrar a una universidad. Entonces necesitamos nosotros poder cerrar ese abismo académico y nos los están pidiendo hacerlo con menos recursos. Eso es un problema, ¿sí? Y creo que lo dejo ahí, no sé si eso... Gracias, doctora Martínez. Apreciamos mucho esa perspectiva de las universidades y las dificultades ahí. Voy a ir a nuestra segunda pregunta y para esta pregunta le voy a dar más o menos 3 minutos a cada panelista. ¿Qué pueden hacer los legisladores a nivel estatal para apoyar mejor a los estudiantes latinos aquí en este estado? Y voy a comenzar en la misma orden, doctora Reyes. Gracias. Bueno, tocante a la situación de COVID en la cual seguimos enfrentando, de mi punto de vista, y yo diría del punto de vista de muchos educadores, porque sabemos que nuestras familias, como mencionó Tania, son trabajadores esenciales, ¿verdad? O sea, trabajan en agricultura o puede ser que trabajen en hospitales o en empresas de servicio como restaurantes o también como en bodegas. Y lo que para mí es importante es de que en las conversaciones entre los legisladores, al estar revisando los planes que tienen para combatir a los diferentes desafíos o retos que nos presenta el COVID, que no se les olvide incluir a nuestras comunidades latinas como nuestros estudiantes o nuestras familias. Por ejemplo, sabemos que también nuestras familias quizás necesiten ayuda en tener acceso, por ejemplo, a la vacuna. Asegurarnos de que cuando estemos distribuyendo recursos que son específicamente para tratar de mejorar nuestra situación debido al COVID, que también se aseguren a que
esos recursos se les brinda a las personas que sabemos son muchas veces los más necesitados y también en algunas o muchas veces son las personas que más nos sirven a nosotros de diferentes maneras. En la agricultura, por ejemplo, todas esas personas, nuestros padres, familias, algunos de nuestros estudiantes, están asegurando que nosotros como ciudadanos tenemos comida fresca en nuestras mesas y ellos están siendo responsables, yendo a trabajar. Entonces es importante que nosotros cuando estemos tomando parte en conversaciones como esta, en la cual quizás algunos legisladores estén escuchando, que tomen eso en cuenta en su trabajo que hacen en sus juntas o a través de revisar diferentes propuestas que están por decidir si van a apoyar o no. Yo diría esa es una de las áreas. Am, También algunos de nuestros estudiantes en Pasco, por ejemplo, también tenemos un grupo de estudiantes que los servimos bajo el programa migrante. Eso quiere decir que estudiantes a veces viajan o van a diferentes lugares con sus familias debido a la agricultura, a los trabajos. Y también sabemos que en muchas nuestras familias latinas, los jóvenes más mayorcitos se les encarga a cuidar a sus hermanitos y a sus hermanitas. Y si hay límites acerca de dinero o de recursos, ellos también se encargan de buscar, como ya son mayorcitos, pueden buscar trabajo. So, a veces también trabajan, estudian, se encargan de los chiquitos, y todo eso se tiene que llevar en cuenta. Y así que si también hay conversaciones entre los legisladores acerca de recursos o fondos que están tomando en cuenta para las escuelas, que también siempre tengan presente que tenemos una población de estudiantes que son muy importantes para nuestras familias y que nos demuestran con sus ejemplos ellos mismos, ellas mismas, de que ellos están poniendo de su parte. Entonces nos toca a nosotros como adultos y personas que tenemos la manera de poder apoyar de formas más enfocadas en las necesidades que realmente existen, que lo hagamos, ¿no? Así que eso sería algunas ideas que quizás los legisladores pueden tomar en cuenta para nuestros estudiantes y familias. Gracias, doctora Reyes, por compartir eso. Tania, voy a ti para esta pregunta. Sí, gracias. Algo que los representantes también deben hacer es identificar a los jóvenes y las maestras y maestros, los paras y todos los que están incluidas en las escuelas que se han visto que han, bueno, lo que es estar afectados por el COVID, ¿verdad? Es lo que deberían hacer los representantes, a identificar eso. Y también identificar a los jóvenes y las familias que están de bajos ingresos o low income familias. Y Washington está formado por familias grandes y también igual tenemos diferentes backgrounds, orígenes y también tenemos un poquitito de un problema y ese problema se llama equidad digital, digital equity. La educación del estado de Washington está progresando, pero sin embargo seguimos incluyendo o excluyendo los jóvenes y seguirán excluyendo a los jóvenes. Y es bien, bueno, me pongo bien triste porque este ha sido un problema desde mucho. Y haz de cuenta de que nos tomó una pandemia para saber que el acceso digital, el digital equity, existe en nuestras comunidades. La equidad digital debe ser resaltada durante este tiempo porque hay muchos estudiantes que se quedan sin computadora,
hay mucho estudiante que también se queda sin internet y más aparte hay estudiantes que ocupan accommodations. Hay estudiantes que no saben cómo manejar la computadora, pero tienen que tener diferentes maneras en cómo conectarse. Y por eso les urjo también a los jóvenes de que deberían de platicar con sus papás, que deberían de platicar con sus abuelos y también deberían de platicar con sus amigos, de que ellos también igual pueden cambiar esto. Porque lo que hemos visto bien mucho es que los estudiantes y los jóvenes que se encuentran en Central Washington son los que también pierdan bien mucho de la oportunidad de con la escuela, porque ya cuando, por ejemplo, no sirven sus hotspots o no sirven la internet, se van a desmotivar bien mucho y eso con eso de no se pueden motivar, ya no van a querer platicar con sus maestros o ya no le van a querer echar ganas a la escuela y como es totalmente nuevo, durante esta pandemia, los estudiantes ya no van a tener motivación. Y por eso les urjo bien mucho a los estudiantes, los jóvenes, las familias que deberían de hablar con los representantes o igual los representantes deberían estar trabajando por nosotros, ellos deberían estar buscándonos a nosotros, pero es bien importante de que estamos ahí tratando de agarrar todas las oportunidades para los estudiantes durante esta pandemia porque no deberían de quedar ningún estudiante atrás. Y pues es lo que quería mencionar. Gracias, Tania. Ok, doctora Martínez. Sí, gracias. Mira, te puedo dar 4 ideas para esto. Una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que ahorita, sobre todo desde el nivel académico superior, es que nosotros necesitamos preparar a estudiantes para trabajos que todavía no existen o que están en el proceso de ser creados. Todo lo que hemos imaginado de lo que estamos acostumbrados, sobre todo aquellos que ya tenemos un trabajo, que ya tenemos una especialización, ya no va a funcionar para el futuro, ¿sí? Y lo estamos viendo ahorita, cuántos cientos, miles, millones de gentes han perdido trabajo y en este momento necesitan tener que volver a crear nuevas habilidades, nuevas ideas. ¿Sí? Eso significa que nosotros tenemos que fomentar la creatividad, la flexibilidad, la ética de trabajo, ¿sí? Flexibilidad cultural, todas estas partes y todos estos procesos son cosas que son esenciales dentro de nuestras comunidades. Esa es una riqueza que nuestras comunidades traen. Por lo tanto, una de las cosas donde debemos empezar, como los legisladores deben de empezar, es empezar por reconocer que primero nuestras comunidades no son deficientes. Nuestras comunidades tienen mucho potencial. Si empezamos desde un punto de vista, desde que nuestras comunidades, nuestros estudiantes tienen un potencial enorme, vamos a poder crear leyes que tienen más equidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuevamente, como lo que comentaba la doctora Reyes, estamos viendo estudiantes que están ayudando a sus familias, a sus padres, cuidando a sus hijos, trabajando, yendo a la escuela y aún así están siguiendo adelante. Eso es algo de respetarse, ¿sí? Entonces creo que esa es una de las partes donde se tiene que empezar, que empezamos con ese punto de vista. Otra de las cosas que hemos estado hablando es hay becas, pero tienen que ser becas que realmente ayuden al estudiante económicamente, no que esté en contra de ellos, porque muchas veces tienen que tomar la decisión de si van a tomar una beca y eso les va a afectar su financial aid. Y eso no les ayuda. Necesitamos crear becas, sobre todo cuando tenemos estudiantes que necesitan un poquito más, otros $2,000, $3,000 para poder pagar por tu comida, para poder pagar, para poder viajar, para poder hacer. Tenemos que crear becas que son mucho más flexibles en reconocimiento a las necesidades que se están creando ahorita, no nada más becas académicas, por esa parte. Otra de las cosas también que se necesitan crear, estamos reconociendo que nuestros estudiantes, sobre todo porque necesitamos que nuestros estudiantes vengan a las universidades y nos están pidiendo a las universidades que nosotros cerremos esa brecha tan enorme que hay dentro de la educación pública a la educación media superior, ¿sí?
Por lo tanto, necesitamos más servicios, sobre todo en los veranos, el verano que podamos ayudar, apoyar a los estudiantes con clases de regularización para que cuando entren a la universidad realmente entren preparados, ¿sí? Con las matemáticas, con la escritura, con todas esas partes que se necesitan. ¿Por qué? Porque si no entran a la universidad, se les recibe, pero desafortunadamente no están preparados y es una crueldad que se les traiga acá, se les ofrece una ilusión de una oportunidad cuando realmente no se las podemos dar. ¿Sí? Eso no es apropiado. Por lo tanto, eso también sería necesario. Y lo otro es que ahorita realmente se necesita crear más conexiones entre las industrias, las universidades y las comunidades. ¿Cuáles son las necesidades? Porque últimamente nosotros queremos crear líderes profesionales que sirvan a nuestra comunidad, ¿sí? A las industrias de nuestra comunidad, pero necesitamos entrar en conversación con esas industrias. Necesitamos entrar, entonces, por lo tanto, necesitamos más esas conexiones, que se creen esas conexiones, que ya sea que existan becas o que se les apoye para que existan unas becas para las industrias, para los estudiantes, y nuevamente porque últimamente que vamos a crear estudiantes y ciudadanos que sean mucho más efectivos, que sean diversos, que van a contribuir a esta sociedad, ¿sí? Y eso es algo que se tiene que reconocer desde ahí. Muchas gracias, doctora Martínez. Como saben, ahorita estamos en una sesión legislativa y hay muchas de estas cosas que hemos hablado y que tenemos que pelear y poner nuestra voz, especialmente la voz de la comunidad latina. Si ustedes están interesados en participar en estas abogacía, sé que hay muchos grupos en el estado. Hay el grupo de Tania, que está muy activo, especialmente con jóvenes. Aquí en League of Education Voters nos enfocamos en abogacía de educación, obviamente. Entonces, conéctese con esos grupos, conéctese conmigo, conéctese con Tania. Hay muchos grupos en sus comunidades que están en esa pelea para abogar para la comunidad latina y les motivo para que se involucren. Sé que a veces es difícil encontrar el tiempo, pero yo creo que vale la pena. Ok, muchas gracias, doctora Reyes, doctora Martínez y Tania. Ahora tenemos más o menos 10 minutos para preguntas y respuestas. Voy a ir a la primera pregunta y esta le voy a dar a la doctora Reyes y es un poco alrededor de una pregunta bien delicada y que está en la mente de todos y es de las vacunas y vacunas para profesores y para los trabajadores de las escuelas. Doctora Reyes, ¿qué nos puede decir del plan en su distrito y el plan estatal para esto? Bueno, sabemos que en varias comunidades muchas personas han podido recibir la vacuna y entre esas personas también incluye algunos educadores. am, y el estado de Washington junto con el superintendente Chris Reichtal, que es el superintendente de la Oficina de Instrucción Pública para nuestro estado, han trabajado juntos para am, desarrollar un plan para distribuir la vacuna específicamente para los educadores, que incluye primeramente, obviamente, los maestros que están trabajando directamente con estudiantes, los ayudantes o asistentes de los maestros, los conductores de autobuses. Y el plan incluye todas las comunidades del estado. Y lo que hemos comunicado a nuestro personal escolar es de que en cuanto más vacunas sean proveídas o ofrecidas, am, junto con organizaciones de nuestra comunidad, los hospitales de nuestra comunidad, las agencias de salud de nuestra comunidad, vamos a poder distribuirlas
en una manera que sea eficiente. Tenemos una lista ya de espera de muchos de nuestros educadores que nos han indicado que tienen interés en recibirla en cuanto tengamos disponible la vacuna. Hace unas cuantas semanas, antes, al terminar las vacaciones del invierno, sí recibimos una cantidad de vacunas que también pudimos ofrecer a algunos de nuestros maestros y asistentes del distrito. Y, ese plan lo desarrollamos en un día o dos rápidamente porque como nos hemos dado cuenta que a veces la cantidad de vacunas que son disponibles también se caducan en cierto tiempo, ¿verdad? Entonces hubo algo de urgencia de que desarrolláramos ese plan rápidamente y lo pudimos hacer y ya algunos de nuestros maestros y personal del distrito han recibido la vacuna. Así que estamos al tanto de toda la información acerca de la disponibilidad en cantidad de la vacuna y estamos preparados para poder implementar ese plan en cualquier hora que se nos informe a través del estado o de nuestras agencias de la comunidad que están disponibles. Es opción, no es un requisito. Y como comenté, tenemos lista de espera, así que estamos preparados. Es simplemente que estén disponibles la cantidad de vacunas que necesitamos. Gracias, doctora Reyes. Y alguien comentó del problema de desinformación, ¿no?, que vemos y a veces es a raíz de los medios sociales, ¿no? WhatsApp y Facebook. Entonces hay que pelear esa desinformación y ¿no?, enfocarnos más en los mensajes de los expertos en salud pública y lo que dicen los estudios científicos. Creo que ese es un gran desafío para esta campaña. Entonces, enfoquémonos en eso. La próxima pregunta le voy a dar a Tania y viene de Allen Caro del distrito de Marwa. ¿Qué pueden hacer los padres para ayudarles a sus hijos en casa? Sí, buena pregunta. Es una pregunta que siempre nos preguntan los jóvenes durante nuestras sesiones en Alianza. Y algo que siempre mencionamos a los jóvenes es que empieza a platicar con sus papás, los jóvenes. Pero como papá yo recomendaría, aunque no soy mamá o no, no tengo hijos, pero lo que puedo decir es que tratan de comunicarse con sus niños o sus hijos, porque a veces se sientan enojados o se sienten bien estresados, que no pueden entender lo que está sucediendo en las clases de línea, pero al contrario, hay mucho servicio que pueden darle a sus hijos. Eso de nomás comunicarse y preguntar, oh, ¿qué tal eran los clases de hoy? O ¿qué estás trabajando? Enséñame cómo hacer este problema de matemáticas. O nomás hacer las preguntas bien sencillas, y nomás así dar una conexión con su estudiante o su hijo. Algo que también recomendamos en Alianza es que tratan de hablar con las personas en las escuelas. Hay personas como los para-educators que también han trabajado bien mucho con los jóvenes que ocupan más ayuda o igual no entienden una materia. Y también hay family specialists, los especialistas de la familia, que también pueden apoyar en estos programas. Si ves también si tu hijo o su hija está bien enojados o también igual no pueden hacer ocupan de un tutor. Hay servicios que también da la librería por línea. Por ejemplo, en el condado de King, tengo estudiantes allí en el condado de King que utilizan el servicio de tutors online en King County, en the King County Library System.
y es totalmente gratis. El servicio también está en español y en inglés y hay tutores en vivo que los pueden apoyar y también igual ustedes también se pueden juntar juntos en la computadora con el tutor y los problemas o igual leer lo que es de tarea, pero no más comenzar de poquito a poquito a preguntar a sus hijos cómo les va en la escuela. Igual si están trabajando los papás, es bueno regresar de trabajar y nomás preguntar a sus hijos cómo era la escuela de hoy. Nomás comenzando con eso, pregunta, pueden apoyar bien mucho a sus estudiantes porque les están dando ese reconocer de que tú le estás dando importancia a tu hijo y eso es lo que ocupan ellos durante ese tiempo, apoyo de sus papás. Gracias, Tania. Ok, para nuestra última pregunta, doctora Martínez, para los estudiantes que están teniendo problemas, sea en la universidad, en las escuelas secundarias o primarias, ¿qué podemos hacer para motivarles, ¿no? ¿Qué apoyos podemos darles para esa motivación, ¿no? Estamos mucho en pantallas, a veces nos falla la tecnología y con eso hay una falta de motivación a veces. Entonces, ¿qué es esa inyección de energía y motivación que podemos dar? Bueno, si encuentras la vacuna para esa inyección, me la pasas, por favor. Pero mira, quiero conectar mi comentario con siguiendo lo que estaba diciendo Tania. Una de las cosas que los padres de familia pueden ayudarnos y que se conecta con para ayudar a que los estudiantes estén motivados, es que se les enseña a los estudiantes pedir ayuda, saber y tener el deseo de de buscar los recursos. ¿Por qué lo digo? Una de las cosas, uno de los grandes problemas que tengo aquí como profesora trabajando con estudiantes de primera generación es que en la universidad tenemos muchísimos recursos, ¿sí? Tenemos, como mencionaba, laboratorios de matemáticas, tutores, etcétera, etcétera. Y se les dice, ve al laboratorio de matemáticas, ve aquí, ve allá. Pero hay un cierto nivel de vergüenza. Es que eso no quiero hacerlo, es que solamente los tontos van allá, o es que, etcétera, etcétera. Entonces, una de las cosas que realmente se puede ayudar para motivar a los estudiantes también es enseñarles que no hay ninguna vergüenza en tener que buscar ayuda. Al contrario, es precisamente lo que nos ayuda a salir adelante. Nadie sale adelante solo. Todos hemos necesitado la ayuda de los demás y eso es una de las partes que pueden entenderse. La otra es que también no tratar de buscar que la enseñanza no sucede en una forma aislada. La enseñanza, el aprendizaje se desarrolla en comunidad y hacer conexiones. ¿De qué manera podemos conectar? Si estamos enseñando clases o clases no sé, puedo pensar clases en mi caso, en historia, conectarlas con cosas que son relevantes para los estudiantes, relevantes a la comunidad, porque que sean problemas reales, porque entonces tienen sentido para nosotros, ¿sí? Y eso es lo que más nos conecta. Entonces, creo que eso sería algunas de los consejos que daría, pero sobre todo eso, como padres de familia, por favor, enseñen a sus hijos a poder poder tomar ventaja de todo el apoyo que está alrededor de ellos. Es enorme, pero nosotros se le está ofreciendo, ellos tienen que tomar la iniciativa de tener acceso a tomar el acceso. Muchas gracias, doctora Martínez. Bueno, ya han escuchado, por favor, tomen provecho de todos los recursos que mucha gente está trabajando duro para tener en su lugar. Bueno, muchas gracias, doctora Reyes, doctora Martínez y Tania Medina. Y gracias a todos ustedes por participar y enviar sus preguntas. Nuestro próximo webinario será el 10 de febrero, miércoles. Representante en la Cámara de Representantes de Washington, Tania Senn, y la senadora Claire Wilson, patrocinadoras principales de la ley Fair Start for Kids,
explicarán cómo su legislación tomará medidas firmes para abordar la asequibilidad, el acceso y la crisis económica de la educación infantil. También responderán a sus preguntas. Además, el 25 de febrero, jueves, co-presentamos con College Park Foundation. Hemos reunido un panel estatal para abordar el avance de la diversidad de los educadores, incluyendo a Alexandra Manuel, directora ejecutiva de la Junta de Estándares de Educación Profesional del Estado de Washington, doctora Mia Tuan, decana de la Facultad de Educación de la Universidad de Washington, Margarita Magana, directora de difusión y reclutamiento del Departamento de Educación de Heritage University, Dr. Goldie Brown, director del programa de certificación de directores de la Universidad de Whitworth, y Gisela Ernst-Lavit, profesora de estudiantes de idioma de inglés en la Facultad de Educación del campus de Vancouver de la Universidad Washington State University. Discutirán cómo los programas de preparación para maestros y directores funcionan para deshacer las injusticias que han llevado a las disparidades actuales entre la diversidad de estudiantes y educadores. ¿Qué más se necesita y cómo podemos trabajar juntos para apoyar y mantener un sector laboral educativo diverso en el estado de Washington? Los enlaces para registrarse en están en nuestro sitio web educationvoters.org. Simplemente haga clic en eventos, luego en webinars a la hora del almuerzo. También compartiré la información del webinario en un correo electrónico que llegará a sus bandejas de entrada en aproximadamente 24 horas. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos hoy. Si tienen preguntas o comentarios adicionales, por favor envíelos a eric@educationvoters.org. Una grabación de la presentación de hoy estará disponible en nuestro sitio web educationvoters.org y se le enviará a el correo electrónico de seguimiento. No duden en compartir la grabación con sus amigos y colegas. Si desea obtener más información o involucrarse en nuestras actividades de abogacía de League of Education Voters o apoyar nuestro trabajo, visite nuestro sitio web educationvoters.org. Gracias nuevamente por asistir. Cada uno de nosotros tiene el derecho a sentirse seguro y valorados. Juntos lucharemos por un mundo en el que exista la verdad, equidad educativa y económica. Esperemos verte en futuros webinarios. Gracias otra vez, doctora Reyes, doctora Martínez y Tania Medina. Que tengan una muy buena tarde.